usted, iglesia, advertirle acerca de las armas que tú mismo puedes utilizar para que a ti mismo te destruyan. 7 armas, 7 cosas, 7 problemas, 7 circunstancias en la vida de Saúl que mataron la bendición. Y eso, iglesia, no solamente destruyó la vida de Saúl, destruyó la vida de sus hijos, destruyó la vida del reino, destruyó la vida de su descendencia. Toda la descendencia se acabó a causa de las cosas que Saúl prefirió escoger. No escogió la vida, como dice Deuteronomio. El Señor dice: yo les pongo enfrente la bendición y la maldición. Saúl no escogió la bendición, Saúl escogió la maldición. ¿Cuántos de nosotros vamos a escoger la bendición? ¿Sabe, iglesia? Todos los días escucho quejas de la gente. Escuchamos murmuración de guerras, murmuración de muerte, murmuración de asesinatos, enfermedades, problemas con la gente alrededor. Escuchamos que hay circunstancias difíciles en cierto matrimonio, gente enferma, racismo. Vemos grandes problemas alrededor de nuestro, pero el problema, iglesia, no son las fuerzas externas. El problema es lo que nosotros mismos hablamos y creemos. Nosotros pensamos: ay, es que es tan malo el mundo. El mundo no es el problema, el mundo. El problema es lo que nosotros creemos de nosotros. Porque lo que usted cree de usted lo puede matar. Lo que usted cree de usted lo puede hundir. Por eso no es bueno creer por nosotros, sino creer lo que Dios cree de nosotros. ¿Sí me está escuchando? Yo quiero, iglesia, que usted entienda el día de hoy que Saúl, el problema de Saúl lo mató lo que él creía de él, no lo que Dios decía. La palabra de Dios, Efesios capítulo 6, verso 17, dice: tomad, escucha acá, tomad, dice, la espada del Espíritu. Ese espíritu que él tenía fue el mismo espíritu que lo mató. Él no tenía el espíritu de Jehová, porque dice la palabra de Dios que cuando Samuel se presentó delante de él, le dijo: Jehová se ha alejado de ti. Jehová se ha alejado de ti. Y decirle esto, iglesia, a usted, escuche, no sé si usted entienda esta palabra, pero hay gente que se está haciendo daño a sí misma. Gente que se está haciendo daño a sí misma, creyendo que no debe de cambiar. Gente que se hace daño a sí misma, creyendo que siendo rebelde en la vida que lleva, así va a salir adelante. Hay personas que creen que la manera de tratar a otros es la manera correcta. Pero yo quiero decirle a usted que Dios dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia que el Señor nos promete, iglesia, se encuentra en la palabra de Él, en el Espíritu de Él. Y conoceréis el Espíritu de verdad, y Él te guiará a toda verdad. Es tiempo que la iglesia reconozca el trabajo, la labor del Espíritu Santo. Entonces hay 7 trampas que le voy a mencionar el día de hoy, las cuales fueron presa de Saúl. Primera de Samuel capítulo 15 nos lleva, ¿verdad? Y si usted entiende esta palabra, iglesia, usted cuando conozca, es como decirle, iglesia, cuando salga de aquí, hay una trampa exactamente pasando la vuelta, hay una trampa bajando los escalones, hay una trampa antes de entrar a su casa, hay una trampa en su trabajo, hay una trampa. Y quiero decirle esto, que si usted reconoce las trampas, usted sabrá desviarse, usted sabrá saltarlas, usted sabrá identificarlas, y usted será más que victorioso, no será lastimado. ¿Sí me está escuchando o no? Sí, iglesia, yo creo que debemos de identificar las armas de Satanás, pero a veces aprendemos a vivir con ellas y no reconocemos las trampas. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, mis ojos son abiertos. ¿Sabe? Dios te llevará por ese valle. Cuando Satanás se te cruce en el camino, Dios te llevará por el valle y Él te va a temer. Jehová está contigo como poderoso gigante, dice la palabra. Diga conmigo: se parará como poderoso gigante. Número 1, nosotros vemos en el capítulo 15
de Samuel, capítulo 15, vemos la primera trampa donde cayó Saúl. Diga la primera trampa. La primera trampa a la que cayó se llama desobediencia. Dios había dado un mandato, no le voy a leer el capítulo, yo espero que usted tenga tiempo y lo lea en casa. Dice la palabra de Dios que él le había dado un mandato específico. Dijo, quiero que acabes con el ejército. Quiero que acabes con los animales. Quiero que acabes con los fuertes, con los débiles, con los grandes, con los pequeños. Quiero que arrases con todo. Quiero que quemes todo. Quiero que eches a perder todo. Diga, todo es todo. El Señor mandó a Saúl a pelear esa batalla, pero él desobedeció. ¿Sí? El mandamiento fue muy claro. Dios le dijo, vas a acabar con todo. Ve y destruye todo. Diga conmigo, todo. En otras palabras, Dios le dice, todo lo asociado con el enemigo lo tienes que destruir. Todo lo que es anatema lo tienes que destruir. Tan fácil, era todo. Era todo. Todo lo que trae maldición lo tienes que destruir. Pero Saúl buscó su propia manera. Dice la palabra de Dios que a los más fuertes los dejó vivos, que dejó los animales que se miraban mejor. Él no obedeció. Tan fácil que es el haber obedecido a Jehová. Era fácil la instrucción. No era una cuestión de es que no me di cuenta, es que no entendí bien la instrucción. Era fácil, diga conmigo, destruir todo. ¿Sabe, iglesia? Puede usted llegar, escuche esto, usted puede hacer algo que Dios le dijo que hiciera. En otras palabras, puedes llegar a un destino, pero por caminos incorrectos. Hay gente que quiere llegar a las cosas grandes, pero por caminos incorrectos, y llega a cosas grandes. Llegas a algo que tú has creído, pero a la manera tuya, no a la manera de Dios. Dios te dice, vete por este camino, y dice, no, Señor, yo también llego por este camino. Buscamos los caminos cómodos, fáciles, pero no los caminos de Dios, y eso se llama desobediencia. ¿Cómo se llama? Fue lo primerito. O sea, él dijo, yo acabé con lo que yo pensé. Yo fui, hice la guerra, yo maté, yo quemé. Señor, el objetivo se cumplió, pero a mi manera. Usted entienda esto, puede llegar al final de lo que cree, al final de lo que piensa, a donde Dios te envió, pero a tu manera. Conocí a un hombre una vez y le digo, pastor, ¿cómo está? Me dice, muy bien, bendecido. Y él me empezó a platicar su testimonio y le digo, ¿y cómo usted se hizo pastor? Lo que pasa es que un día nos metimos en problemas. Dios me dio una palabra a mí y nos metimos en problemas el pastor y yo. Me salí, me traje media congregación y ahora soy el pastor de ellos. Llegó a donde Dios le había dicho. Llegó a donde Dios le dijo, pero a su manera. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, renuncio a la desobediencia. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Dios quiere bendecirte. Es tan fácil, pues, o sea, es decir, Señor, quiero que me hables, y te metes a Walmart y te robas la pasión de Cristo porque quieres que Dios te hable. ¿Verdad? No, pero sí, quiero, Señor, pero ¿cómo es posible? Ayúdame. Hello. ¿Sí? ¿Cómo es posible? La gente a veces no lo entiende. ¿Cómo tú puedes decir, tengo un buen matrimonio cuando le quité la mujer a aquel hombre? Tengo un buen matrimonio cuando le quité el hombre a aquella mujer. Hoy yo soy feliz ahora porque Dios me dijo que iba a ser feliz. Hay gente que cree que los caminos les parecen derechos, pero su final es muerte. Iglesia, no entendemos. La bendición de Jehová es la que. Pero espera en Jehová, pues. El problema es que no hemos aprendido a esperar en Jehová. No somos obedientes y nos desesperamos en el proceso. El primer problema que tuvo Saúl, iglesia, usted puede llegar, entiéndalo, a su destino correcto, al que Dios le dijo. Vas a ser profeta, apóstol, vas a ser el presidente de los Estados Unidos, pero por el camino incorrecto. Usted puede tomar los caminos incorrectos, porque hay gente que Dios les prometió que los iba a prosperar y dejaron de servir a Dios. Espérate, no es así. Hello. Si estamos acá. Dios me dijo que la paz iba a llegar a mi casa y yo ya no iba a tener problemas con mis hijos. Y entonces dejas a tus hijos hacer lo que les da la gana. Tampoco es por ahí.
Si estamos acá, iglesia, nosotros tenemos que entender que hay caminos por donde Dios dice que debemos de hacer las cosas para alcanzar lo que Dios nos va a decir. Ahora, vemos la desobediencia, diga conmigo, la desobediencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a las promesas de Dios, iglesia, tenemos que llegar a la manera de Dios. Diga la manera de Dios. Y no es como yo creo, porque eso se aplica para todo ser humano sobre la tierra. ¿Sí? Para muchos puede ser, ay Señor, llena la iglesia. Hay pastores que están ahorita predicando la palabra, ¿verdad? Y creen por una iglesia gigante, pero están dividiendo otras iglesias. Eso no es correcto. No podemos llegar a la bendición de esa manera. No podemos decirle a la gente, yo soy mejor. No podemos decirle a la esposa, ¿verdad?, del que está sufriendo allá, ¿sabes qué? Yo puedo ser mejor marido que ella. Yo puedo ser mejor mujer, yo puedo ser mejor hombre. Dios quiere que las cosas se hagan como Él dice. Y ahí es donde usted va a encontrar la bendición. Entonces, el hecho que usted tenga paz y tenga éxito no significa que Dios lo llevó ahí. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué el pastor empieza con esta palabra, desobediencia? Significa, iglesia, que Dios nos va a bendecir porque es el año del jubileo. Y significa que Dios le va a prosperar, pero es a la manera de Dios. Significa que Dios va a restaurar su matrimonio, su casa, sus hijos, pero a la manera de Dios. No le quiero hacer manita a Dios y no quiero arreglar las cosas como yo pienso. Le voy a dar una mano a Dios para ver cómo lo arreglo. Iglesia, no piense que Dios lo va a bendecir porque no viene a orar. Ay, mire, ni voy a orar y estoy bendecido. Aleluya. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Jesús dijo, orad sin cesar. Y ahora por eso es, iglesia, que debemos, para poder mantener, llega Samuel, es que él llega con Samuel, ¿verdad? Y le dice, bendito, vaya al versículo 13, ¿verdad? 15:13 dice, vino Samuel, dice, a Saúl, y a Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. O sea, le dice Saúl a Samuel, ¿verdad? Bendito, dice. Y luego, ¿qué le dice? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Qué cínico! Enfrente de las narices del profeta le dice, le quiere mentir, iglesia. Y esos tiempos no se han perdido. Así es la gente acá. Pastor, el domingo y voy a estar. Una hermana me dice acá rato, tengo 4 semanas esperándola y no viene. Yo me voy a... ¿Y cuántas veces usted le ha prometido a Dios acá en el altar? Padre, ahora sí te voy a servir, Señor. Ay. Y el domingo y otra vez la próxima semana y nada sucede. Así hay mucha gente viviendo una mentira. Desobediencia se llama eso, iglesia. Dios quiere que seamos obedientes. Dice el Señor, de entre los sacrificios y la obediencia, dice el Señor, yo prefiero la obediencia. Diga obediencia. Y quizás la palabra le parece un poco fuerte, iglesia, pero quiero decirle algo, que Dios se deleita, dice el Señor, que nosotros, dice, nos va a cumplir los deseos de nuestro corazón si nos deleitamos en Él. En otras palabras, si le obedecemos, pues. La obediencia es una llave importante para nosotros, no la desobediencia. Dios te ofrece la obediencia, Satanás te ofrece la desobediencia. Es lo que nos ofrece Satanás. Entonces llega Saúl, todo cínico, y le dice, hice todo lo que Dios me pidió. Hice todo lo que Dios me pidió. Mira, maté los animales y de repente las cabras. Pero ¿cómo que mataste todo? ¿Y esos animales que se oyen qué? ¿Trajiste lonche para la guerra o qué? Iglesia, desobediencia. ¿Sabe? Los tiempos no han cambiado, iglesia. A los jóvenes, a los adultos, a la gente le es tan fácil mentir y cubrir su pecado. Yo he hablado con gente. No esperan. No tienen temor cuando hablan conmigo. No tienen temor de Dios. Me mienten en la cara y yo ya sé la verdad. Un día, cuando el Señor le habla a Samuel, estaba el sacerdote y el Señor le da una palabra a Samuel y le dice, Samuel, voy a destruir toda la casa del sacerdote junto con su familia. Escucha acá. Dice, voy a acabar con ellos, dice Dios, porque él no le fue tropiezo a sus hijos y ellos me han ofendido a mí y él sabe que me han ofendido y los voy a destruir.
Y va a traer tanto temor sobre el pueblo, dice el Señor, que hasta los oídos les van a chillar. Escucha acá. Entonces Dios se lo habló a Samuel. Fue la primera palabra que Dios le dio al profeta. La primera palabra que Dios le da a Samuel. Y Samuel ya me lo imagino. Ay, Dios mío, ¿por qué me dices eso si yo soy el siervo de él? Y en eso el hombre viene y le dice, Samuel, dime qué fue lo que te dijo el Señor. Y Samuel no se lo quería decir, dice la palabra que estaba serio. Pero él le dijo una palabra, le dijo, Dios te castigue con un gran mal, Samuel, si no me dices la verdad. Te tiene que tener cuidado cuando habla conmigo y no me dice la verdad. Yo no estoy diciendo que le va a caer un gran mal, pero yo no necesito decírselo. Tenemos que aprender a, hermanos, no tenemos que. Yo llegaba frente a la persona que hoy hablaba y se me hizo triste ir a visitarla, ¿verdad? Triste porque está en una condición difícil al verle que quieren amputarle el pie. Nosotros llegamos, oramos, creemos que no se lo van a cortar. Eso lo creemos y creemos que ella va a venir a dar testimonio. Pero ¿sabe qué fue lo primero que ella hizo? ¿Sabe usted qué fue lo primero que ella hizo? Llorando me agarra la mano y me dice, pastor, no quiero hablar otra cosa con usted más que pedirle perdón. Digo, ¿por qué? Porque muchas veces le vi la cara y le mentí. ¿Y sabe usted? Precisamente hablábamos mi esposa y yo. Cuando vimos la actitud de Job, dice que los amigos lo juzgaron, lo trataron mal. Y el Señor le dijo a Job, no voy a restituir todo en tu vida hasta que no bendigas a tus amigos. Iglesia, nosotros tenemos que estar bien con Dios, porque Satanás viene para destruir. Le estamos abriendo puertas a Satanás. La desobediencia es una puerta muy mala, y eso es para los jóvenes que les encanta mentir. Mentirosos al 300%. Los padres no se las crean. Dice. Número 2. Iglesia, cuando nosotros caminamos en desobediencia o en pecado, ¿sabe qué sucede? Le voy a decir qué sucede para mí cuando usted se sienta atrás. La gente está en pecado. ¿Sabía usted eso? Una cosa es que María se siente porque tiene al niño y está allá cuidándolo, pero otra cosa es que se siente por pecado. En otras palabras, ¿qué sucede? Nos metimos bajo una sombra porque no nos sentimos bien. Entre más nos acercamos acá, nos refleja la santidad de Dios. Y no quiero que se me vea la cara. En un momento, una joven se sentaba ahí atrás y le dije, tengo 2 semanas mirándote que te sientas atrás. Dime qué estás haciendo. Soltó lo que traía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado, dice la palabra de Dios, nos ¿qué? Aleja. ¿Nos qué? Entonces usted tiene que aprender, hermanos, todos nos equivocamos, usted no se equivoca. Todos desobedecemos o no desobedece. Ok, bueno, nada más confiéselo pues. Confiéselo. Número 2. La otra cosa que mató la bendición fue la arrogancia. No fue suficiente el haber desobedecido, sino la arrogancia. ¿Sabe? Fue arrogante a la presencia del profeta. Fue arrogante a la presencia del hombre de Dios y no le dijo, lo siento, o sea, me equivoqué. Ok, perdóname. Perdóname por haberte mentido, perdóname. No, él dice, y lo hecho está. Arrogancia, diga conmigo, arrogancia. El profeta le dijo, entonces le dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, pues di, whatever. Oye, joven, Dios tiene una palabra porque lo que estás haciendo está mal. Ok, whatever, dígame. Arrogancia, diga arrogancia. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. En otras palabras, le estaba diciendo Samuel, antes no eras nada, eras un gato, un pelagato, no tenías nada, no eras rey, no tenías comida, no tenías trabajo, no eras
como cualquier otra persona. Dice, antes eras humilde. Y por tu humildad el Señor te puso en un trono. Por tu humildad Dios te puso en este lugar. Por tu humildad Dios te entregó un reino. Por tu humildad Dios levantó a tu familia. Por tu humildad Dios te prosperó. Pero quiero decirte ahora que por tu arrogancia no solamente tú, sino tu familia perderán todo. La arrogancia, el problema que hace, iglesia. Cuando usted cometa un pecado en este año, en el próximo año, hermano, no se sienta grande. Seamos humildes. Yo soy el primer pecador aquí adelante. Tenemos que entender, iglesia. A veces yo le digo, hermano, ¿qué le pasa en su vida? Nada. Arrogancia. Es cínico todavía, ¿verdad? Nada. Todo bien. Estoy bendecido. Tengo trabajo. ¿Y cuando no tenías? ¿Y cuando no tenías salud? ¿Y cuando tu familia estaba siendo destruida? Nunca, iglesia, en este año, nunca pierda la humildad. Nunca levante los pies del suelo. Le dije, nunca pierda la humildad. Seamos humildes. La palabra de Dios dice que el Señor, exalta a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Dice el Señor, ese que ni se me acerque, porque es más que se siente atrás. Ahí si usted quiere sentar el próximo domingo atrás. ¿Sí me está escuchando? ¿Dice amén o no amén? Entonces es entender, iglesia, la arrogancia. Diga conmigo, la arrogancia. ¿Sabe, iglesia? En otras palabras, antes limpiabas los pisos, antes barrías la iglesia, pero ahora como eres líder ya no quieres hacer nada. Antes orabas por los nuevos, ahora quieres que los nuevos te busquen. ¿Sí? Antes en el retiro, cuando el Señor te llamó, que estabas destruido, en un retiro Dios te restaura, te levanta, y ahora no quieres servir en ningún retiro. Cuando estabas muriéndote, que estabas quizás a punto de darte un tiro en la cabeza, a punto de perder tu familia, no, estabas queriendo con humildad, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué te puedo dar? Había una hermana aquí en la iglesia hace mucho tiempo y decía la hermana, yo en la iglesia católica servía todos los domingos, hacía esto, hacía lo otro, hacía aquello. Y yo le dije una vez, hermana, yo nunca le he visto hacer nada en la iglesia. Nada. Iglesia, seamos humildes. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, dice el Señor, yo vine a servirles. Dice el Señor, el que quiera ser grande tiene que ser el humilde. Diga humildad. Diga conmigo, desobediencia, arrogancia. Número 3. Una palabra dura, rebeldía. La palabra de Dios dice que la rebeldía es igual a la brujería. Había un espíritu de brujería. ¿Cuál es el espíritu de brujería? ¿Sabe que eso es bien común en la gente? ¿Sabe cuál es? El que hace las cosas a propósito. No fue un accidente, no fue un error. Saúl ya tenía todo planeado. Hermano, pero ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, es que la niña se me enfermó. Mentiroso, lo planeaste. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía, iglesia. No podemos nosotros estar caminando en rebeldía porque es brujería. Diga brujería. Eso significa, iglesia, que ese era el espíritu que tenía Saúl. No es un no me di cuenta, no fue un error, no cometí, es que de repente sucedió y no sabía lo que estaba pasando. No, es algo abierto, se preparó, se planeó, se hizo. Por eso todas las divisiones en la iglesia y toda la rebeldía que se levanta en la iglesia vienen de la primera mano de Satanás. Todo hombre que se levanta en la iglesia en contra de la autoridad o para dividir la iglesia viene de Satanás. Así que si usted ve a un hermano que tiene a Satanás, écheselo fuera, y si no se lo puede echar fuera, usted váyase fuera. No se acerque a él. Y el espíritu de brujería tiene diferentes cualidades, ¿verdad? ¿Sabía usted que a las brujas les gusta hang out? Ellas se la llevan bien, platican bien. La gente rebelde, usted nunca los va a ver que yo estoy en contra de ese rebelde. No, los rebeldes siempre son best friends. Se buscan. Hay una hermana que se está quejando, se junta con la que se queja. Hay una hermana que está haciendo algo incorrecto, también se junta con la que está haciendo algo incorrecto. O sea, es el espíritu de rebeldía. Diga rebeldía.
Entonces Saúl tenía un espíritu de rebeldía. El espíritu de rebeldía, iglesia, no solamente, imagínense, tenía el espíritu de rebeldía y lo llevó a consultar a una ¿qué? Una bruja. En otras palabras, ¿verdad? No solamente ya, escucha, porque aquí esto no le va a gustar. No esperas en Dios y vas y buscas con alguien más que te dé una palabra. Cuando Dios ya te dijo algo, cuando Dios ya te prometió algo, sí, pero yo estoy confundido. Cuidado, cuidado, que no sea rebeldía. Y resulta que lo que te dijo la hermana, ahora sí lo estás haciendo, y lo que te dijo Dios no lo estás haciendo. ¿Lo estamos entendiendo? Pero ¿por qué le hablo de estas cosas, iglesia? Porque es el año del jubileo. Y en el año del jubileo yo no quiero que usted pierda sus bendiciones y no caiga en esas trampas. Diga, no voy a caer en las trampas. Iglesia, si estamos hablando de ayuno, yo espero que usted ayune. Come on. No sea desobediente, eso es rebeldía. Si usted no cree que es rebeldía, pregúntele al Señor. ¿Sí está aquí, iglesia? Entonces, el espíritu de rebeldía, iglesia, antes de siempre trabaja, escucha acá. El espíritu de rebeldía o de brujería proviene de un espíritu de manipulación. ¿Sí? O sea, si usted va con una bruja, la bruja no es que hagan milagros, ellos manipulan a las personas para que crean algo que no es verdad. Y entonces la persona llega a tal momento en que lo cree. Entonces, cuando los jóvenes son influenciados a cometer un pecado, a hacer algo incorrecto, iglesia, tenga cuidado. Por eso es que siempre le tenemos que preguntar a papá: Señor, lo que estoy haciendo y la decisión que quiero tomar, ¿es tuya o es manipulación? ¿Será que mi marido me quiere manipular? ¿Será que mis hijos me quieren manipular? Porque ahora hay padres manipulados por los hijos. ¿Sí o no? Eso es brujería. Sorry, estamos llenos de brujería en la iglesia. Iglesia, todo tiene que ser, los profetas de Dios nunca llegaron dando una palabra de ellos, siempre dijeron Jehová dijo, Dios dice. Jesús cuando habla con Satanás y lo toma en el camino, en el desierto, le dice, la palabra dice, Dios dice, lo que yo le vengo a predicar a usted no es lo que yo digo, es lo que la palabra dice. Y eso es lo que siempre tenemos que hablar, tenemos que caminar por la palabra. Así que es importante desechar la desobediencia, desechar la ¿qué? Arrogancia y desechar la rebeldía. Hay mucha rebeldía. Diga conmigo, renuncio a la rebeldía. Wow. Este es muy interesante. Número 4, la negación. Cínico, ¿verdad? Cyniconation en inglés. Wow. No solamente desobedece, sino niega haber desobedecido a Dios. Espérate, Samuel, espérate. ¿Me estás diciendo a mí que yo desobedecí a Dios? Hermano, yo no la veo bien espiritualmente. Espérate, pastor, ¿me está diciendo a mí que yo no tengo relación con Dios? Hello. Le enseño mi app de la Biblia. Iglesia, cuando eras pequeño ante mis ojos, dice el Señor, te mantenías humilde. Dios le dio una palabra. Dios le dio una palabra a Saúl y Saúl se quedaba callado, recibía la palabra cuando era humilde. Pero la gente cuando es altiva quiere contestar, decir yo estoy bien, lo que hago está bien, a mi manera. ¿Se ha escuchado ese corito, no? A mi manera. La gente quiere hacer las cosas a su manera. Este año lo hago a mi manera. Dios me va a bendecir a mi manera. Escuche, usted puede llegar a la bendición a su manera, pero el fin será muerte. Quizás no es muerte física, pero es muerte espiritual. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Nos morimos espiritualmente buscando la bendición en vez de vivir con el que bendice. Diga conmigo, el que bendice. Su iglesia, no es para que se sienta mal. El espíritu de rebelión llevó a este hombre a la negación. El verdadero, escuche esto, el problema de Saúl es que cuando él entonces se vio acorralado, le echa la culpa a la gente. Fue la gente, Señor, no lo quisieron matar.
Hay estos soldados, ¿verdad, Samuel? Ay, qué bárbaro. O sea, cínico, desobediente, rebelde, arrogante, y todavía viene y lo niega. Ese no es un verdadero líder, porque el verdadero líder acepta su responsabilidad. Me equivoqué, I'm sorry, cometí un error, creo que ando mal. A ver, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Qué puedo hacer para servir al Señor? Porque si usted me dice que yo no estoy sirviendo al Señor es porque algo anda mal. Si no, usted no necesita un pastor, ¿no? ¿Sí estamos aquí? Iglesia, ¿hasta cuándo vamos a dejar que Satanás siga manipulando con esas trampas nuestras vidas? Número 1, desobediencia. Número 2, ¿qué? Arrogancia. Número 3, rebeldía. Número 4, negación. Wow, o sea, lo niega todavía. En las narices del profeta niega que está mal, niega que no hizo las cosas, niega que no hizo las cosas bien, y todavía le echa la culpa a la gente. Ay, es mi mamá que me trata así, yo por eso me va mal, por eso tengo depresión, por culpa de mi mamá, por culpa de mis hijos, por culpa de usted. Acepte su responsabilidad, acepte que hizo las cosas mal, acepte que ha hablado mal, acepte que ha educado mal a sus hijos, acepte que trata mal a su marido, acepte que no quiere venir a la iglesia. No sea mentiroso. Pero no podemos seguir en una... Ese es el problema de la gente que niega. Nunca cambian. Nunca cambian. ¿Por qué? Porque todo lo niega. Ahora, había una vez, agarré un matrimonio que tenía grandes problemas. Y venía con los dos y les decía: a ver, hermano, platíqueme su historia. Y me la platicaba. Y luego ella le decía: pero es mentira. Y luego: no, tú eres el mentiroso. No, tú eres el mentiroso. No, tú eres la mentirosa. No, tú. Digo: pues ahí quédense los dos mentirosos. Porque el problema, iglesia, es que cuando hay negación no puede haber bendición, no puede haber ayuda. No podemos negar la vida. El líder, lo primerito que te dice, te va a decir: te voy a platicar todas las cosas que he hecho mal para que tú no las hagas mal, y te voy a platicar todas las cosas que he hecho bien y espero que a ti te sirvan. Ese es un verdadero hombre de Dios, un verdadero líder. Es una persona digna de confianza, es una persona digna de las bendiciones de Dios. Todos nos equivocamos, ¿sí o no? Pero reconózcalo, pues. No busque pretextos, no justifique, no le eche la culpa a algo, el trabajo, la casa. No, es que la verdad, pastor, es que me quedé dormido, I'm sorry, pero yo voy a esforzarme por hacerlo. Pero esfuércese. ¿Sí estamos aquí? ¿Está aprendiendo? Entonces, negación. Entonces, el espíritu de negación, iglesia, cuando está el espíritu de negación, sale el espíritu de culpa. Porque culpa a la gente, pues, o sea, siempre en el problema de los matrimonios siempre tiene la culpa el otro. ¿Sí? ¿Por qué no has hecho esto? Pues dígale a mi esposa, mire, ahí está, dígale. No sé él, no sé ella. ¿Sí? Diga negación. Iglesia, el espíritu de rebelión llevó a Saúl a consultar a una bruja. Entonces, el mal líder niega sus responsabilidades. Saúl dijo: la gente lo hizo. La gente lo hizo, mi marido lo hizo, mi esposa lo hizo, mis hijos lo hicieron. Alguien con un espíritu de negación nunca va a cambiar. Diga conmigo: Señor, cámbiame. Entonces, antes de que Dios lo cambie, primero tiene que aceptar su responsabilidad. ¿Sabe tan fácil? Yo platicaba con alguien, le decía: tan fácil, hermanos, que diga: pastores, yo creo que Dios no me ha contestado porque, siendo honesto, yo creo que es que a veces yo no creo, la verdad. Pero no le haga como que sí cree, pues. Sea honesto, diga la verdad. No todos creemos a la misma medida. Diga la verdad. La verdad es que a veces yo me siento mal. Diga la verdad lo que siente, pues. Dígale a su esposa: es que yo me molesto. Dígale a su esposa que me cachetees, que me pongas a lavar los trastes y luego todavía llego al trabajo y quieres que lave la ropa. Dígaselo. ¿O nomás a mí me pasa? A él eso lo editan, ¿eh? Estamos siendo sinceros, ¿verdad? Ok. Iglesia, escuche esto. El problema, iglesia, es que cuando nosotros negamos las cosas, hay un espíritu de maldición que se desata sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Y el día de mañana sus hijos también empiezan a negar las cosas. ¿Sí? Ya el apellido de su familia es mentira.
Ya el apellido de su familia fue mi mamá, fue mi papá. Tú eres el culpable. Los grandes problemas que hay en la familia, ¿sabe cómo comenzaron? Por un espíritu de rebeldía que trajo un espíritu de negación y luego trajo un espíritu de culpa. Mi mamá es la culpable de que yo esté así. Mi papá es el culpable de que yo esté así. Iglesia, es el tiempo que caminemos en la bendición, pero a la vez aceptemos nuestros errores. Les cuento algo, nos espera un año largo y vamos a cometer errores. ¿Cuántos reconocen eso? Bueno, entonces reconozcamos los errores nada más. La regué. I'm sorry, pastor. ¿Por qué hizo esto, Orlando? Pastor, sorry, creo que no debía haberlo hecho. No es que Orlando diga, ¿si era lo mejor? ¿Era lo mejor? No, hermanos, porque cuando Dios da una orden, no es lo mejor que creamos, es lo que Dios dijo. ¿Sí estamos aquí? Entonces, número 1, desobediencia. Número 2, arrogancia. Número 3, rebeldía. Número 4, negación. Número 5, culpa. Diga culpa. ¿Sí? Entonces, negación trae un espíritu de culpa. Entonces, iglesia, escuche esto. El don de muchas personas los puede llevar a lugares donde su carácter no lo va a sostener. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted niega las cosas, su carácter no crece. Usted puede tener un don tremendo, ¿verdad? Puede ser el más inteligente, puedes llegar a cosas bien grandes, pero tu carácter no va a sostener esa bendición. Que eres débil para sostener, explotas. ¿Le ha tocado ver a esa gente? La otra vez mandaban un video de Facebook, ¿verdad? Estaban en una junta corporativa y se enojó el hombre y agarró el teléfono y ¿verdad? Estaba enojado. No tienen carácter la gente. Diga conmigo, carácter. Entonces el carácter, iglesia, mueve los valores, no solo las acciones, sino mueve los valores. Entonces Saúl nunca confrontó sus errores. Entonces Saúl, iglesia, imagínense que Saúl fue reemplazado por alguien peor que él. David. ¿Sabía usted que David tenía más problemas que Saúl? Saúl no tenía problemas morales. Saúl no mató a otro hombre quitándole la mujer. Saúl no fue un hombre que asesinó haciendo ese tipo de cosas. Iglesia, Dios cambió a Saúl por David. Escucha acá, dice la palabra de Dios que David cometió adulterio, cometió asesinato, mató no solamente a un soldado, sino mató a uno de los hombres que lo cuidaba, que era el esposo de la mujer que él quería. Escucha, iglesia. O sea, David era de lo peor. David tenía hijos por donde sea. De hecho, la Biblia dice que tenía una mujer acostada ahí. Y como era tan tremendo David, no la tocó ese día y fue cuando se dieron cuenta que estaba muerto. El rey era cosa seria. El rey está muerto, pero ¿cómo que está muerto? Sí, no me tocó en toda la noche. Iglesia, David era cosa seria y tenía problemas, mujeres, tenía muchos problemas de David. Pero ¿sabe algo? David, Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, limpia mi corazón. Contra ti he pecado, a ti te he hecho lo malo, a ti, Señor, te he ofendido, a ti, Señor. Iglesia, esa era la diferencia del espíritu de Saúl y el espíritu de David. Fíjese la diferencia. Un espíritu, haz de mí, Señor, un espíritu recto, un espíritu noble, Señor. Yo quiero servirte, Señor, te confieso que he pecado, sáname. Iglesia, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Tenemos que aprender a arrepentir, es un regalo. Solamente la gente que tiene ese regalo de Dios lo puede hacer. ¿Cuánto podemos pedirle perdón a Dios por nuestras cosas? Pues tenemos entonces que decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo creo que sí he llegado a varias cosas, pero la verdad he llegado porque a mi manera, como yo creo, y yo no quiero llegar a mi manera. Entonces la palabra de Dios nos enseña, iglesia, que David, escuche, asesinó, mató a su amigo, era un hombre, y Dios dijo: David vive, Saúl muere. Imagínense qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice:
David, escucha acá, Saúl fue escogido por la apariencia, David fue escogido por su corazón. ¿Y sabe cuál era el corazón de David? Arrepentimiento, respeto a Dios. Quizás con los hombres tenía problemas, pero con Dios tenía respeto, confesaba sus pecados, se arrepentía. Cuando le fueron y le dijeron lo que estaba sucediendo, dijo: sí, yo pequé, yo hice las cosas mal. Iglesia, ese era el corazón de David, y este es el corazón que Dios quiere en este año. Un corazón de arrepentimiento, un corazón que realmente reconozca que no somos nada sin Dios y que con Dios todo lo podemos lograr, pero es a la manera de digan, la manera de Dios. ¿Sabe, iglesia? No se deje llevar por la apariencia. Saúl tenía una vida más sana ante los hombres, pero tenía un espíritu enfermo delante de Dios. David tenía una vida enferma delante de los hombres, pero tenía un espíritu puro delante de Dios. O sea, Dios, él confesaba sus pecados. Que le estoy poniendo de ejemplo a David para que sepa esta iglesia que nosotros no podemos caminar con eso en nuestra vida. ¿Sí? ¿Le damos un aplauso al Señor? Déselo fuerte para que despierte, amén. Entonces, iglesia, escuche, tiene que entender algo. Saúl fue escogido por la apariencia. Escuche esto, no se deje llevar por los comerciales. No todo lo que brilla es oro. Usted puede comprar, ay, mira qué bonito el paquete de jabón que compré, pero no sirve para lavar. Cuando usted se lo mete a la ropa, no sirve para lavar, pero el paquete no le sirve para lavar, pues. Lo que le sirve es el líquido. Agarre las cosas por lo como están adentro. Cuando escoja sus amistades, no porque viste bien, porque habla bien, porque está educado, no, porque tiene un corazón, porque habla cosas de Dios, porque es sabio, porque sirve a Dios. Yo necesito crecer. Dígame, ¿sí me explico? O sea, siempre debemos de buscar a las personas por lo que tienen en el corazón, no por la apariencia. Es que creo que tú y yo nos identificamos, nos pintamos igual, nos gustan las mismas tiendas. Eso es apariencia, iglesia. Amén. Diga apariencia. Entonces, iglesia, no se deje llevar por el comercial. ¿Sabía usted? Hoy escuchaba un comentario, un comercial, y decían: en donde las personas más mienten es cuando presentan sus resúmenes o su currículum. Es donde las personas más mienten. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero según las estadísticas es donde la gente más miente. De lo que está ahí, solamente la mitad es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, iglesia? La gente escoge entonces por lo que le dijo en el resumen, ¿verdad? Pero a la hora de trabajar, pues no servían para trabajar. No servían para trabajar. ¿Sí? Y luego a los 30 días pues los corren. Oye, pero es que se supone que sabías que esto. Iglesia, diga la verdad. ¿Sí? No nos dejemos llevar por las apariencias. No nos dejemos llevar por las apariencias. Entonces es importante, iglesia, confrontemos nuestros errores. Cuando haya un error, sí, fue mi culpa. No lo voy a volver a hacer. Dios me va a ayudar a no volverlo a hacer. Diga conmigo: fue mi culpa. Diga: me equivoqué, voy a cambiar. Otra vez diga: fue mi culpa, me equivoqué, voy a cambiar. Eso, iglesia, se llama arrepentimiento.